El millonario que se hizo pasar por chofer. Y lo que descubrió cambió su vida para siempre. Era una noche lluviosa cuando Samuel Martínez, uno de los hombres más ricos del país, decidió que ya no podía soportar más su vida. Desde el exterior, todo parecía perfecto. Era el dueño de un imperio empresarial, con mansiones en las ciudades más exclusivas, autos de lujo y una fortuna que nunca dejaría de crecer. Pero esa noche, mientras observaba las gotas de lluvia caer sobre los ventanales de su enorme ático, algo dentro de él se rompió. Samuel se sintió vacío, perdido, como si todo lo que había construido no tuviera sentido. ¿Cómo era posible que, con tanto poder y dinero, se sintiera tan solo? A la mañana siguiente, sin decir una palabra a sus empleados ni a su círculo cercano, decidió desaparecer. Pero no de la manera habitual que lo haría alguien de su nivel, tomando un jet privado hacia algún destino exótico. No. Samuel decidió alejarse de su vida como millonario, adoptar una identidad completamente diferente y vivir como una persona común. Así, se presentó en una de sus propias compañías de transporte bajo el nombre de Sam, un hombre simple que solo buscaba trabajo como chofer. Nadie lo reconoció, lo cual le daba una extraña sensación de alivio. Por primera vez en años, no era el poderoso empresario. Era solo un hombre más entre la multitud. Los primeros días fueron extraños. Conducía a personas de todo tipo, escuchaba conversaciones ajenas y, por momentos, se sentía invisible. Pero, a medida que los días pasaban, algo en esta nueva rutina lo empezó a calmar. Nadie lo miraba con admiración o interés, y eso le permitía ser él mismo, sin las expectativas que siempre lo acompañaban en su vida anterior. Un día, mientras estaba esperando en una esquina para recoger a su próximo pasajero, la conoció. Su nombre era Clara, una mujer que, a primera vista, no parecía diferente a los demás. Llevaba ropa sencilla, cargaba con un bolso desgastado y estaba acompañada por su hijo, Martín, un niño de 8 años. Clara y Martín se subieron al auto y en ese instante, la vida de Samuel comenzó a cambiar de maneras que nunca habría imaginado. Al principio, Clara era solo una pasajera más. Pero con cada viaje, con cada conversación casual que mantenían, Samuel se fue dando cuenta de que Clara no era como las personas que había conocido en su mundo de lujo. Había una luz en ella, una paz que Samuel no lograba entender. Mientras él se preocupaba por millones de dólares y empresas en expansión, Clara hablaba de pequeñas cosas que le traían felicidad, el desayuno con su hijo, el atardecer que veía desde la ventana del autobús, o las historias que le contaba Martín antes de dormir. La relación entre ellos empezó a profundizarse cuando Samuel comenzó a notar algo que nunca había visto antes en las personas de su entorno, una sinceridad desinteresada. Clara no tenía idea de quién era él realmente, y eso le permitía a Samuel sentirse libre por primera vez en años. No tenía que impresionar a nadie. No tenía que ser el hombre de negocios implacable. Con Clara, podía simplemente ser Sam, el chofer que la llevaba al trabajo y recogía a su hijo de la escuela. Samuel no entendía cómo una mujer que luchaba para llegar a fin de mes podía ser tan feliz. Sus propios amigos, multimillonarios como él, vivían obsesionados con acumular más riqueza, más poder, pero Clara parecía estar en paz con lo poco que tenía. Esa era la primera lección que Samuel comenzó a aprender. Cada día, mientras la escuchaba hablar de su vida, sentía que algo dentro de él se estaba transformando. Con el tiempo, Samuel se dio cuenta de que esperaba con ansias esos momentos con Clara. Cada vez que la recogía, el mundo parecía detenerse por un rato. Las charlas con ella lo llenaban de una calma que nunca había experimentado. Pero había un problema, Clara no sabía quién era él en realidad. Y Samuel comenzaba a temer lo que sucedería si descubría que, detrás del simple Sam, estaba uno de los hombres más ricos del país. Un día, después de dejar a Martín en su escuela, Clara y Samuel se detuvieron en un café cercano.
Clara hablaba de su vida, de cómo había crecido en un pequeño pueblo, de las dificultades de criar a su hijo sola, pero también de las pequeñas cosas que le daban fuerzas para seguir adelante. Entonces, en un momento de silencio, dijo algo que cambiaría para siempre la forma en que Samuel veía el mundo: el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca va a darte lo que realmente importa. Esas palabras resonaron en Samuel como un eco interminable. Durante años había perseguido el éxito, el poder y la fortuna, creyendo que con eso encontraría la felicidad. Pero Clara, con tan poco, parecía tener mucho más de lo que él había logrado en toda su vida. Esa noche, cuando regresó a su mansión vacía, las palabras de Clara no dejaban de rondar su mente. ¿Cómo podía alguien con tan poco ser más feliz que él? Mientras pasaban las semanas, Samuel empezó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: conexión. No solo con Clara, sino también con el mundo real. Ver la vida a través de los ojos de alguien que no estaba cegado por el lujo le daba una nueva perspectiva. Pero, cuanto más se acercaba a Clara, más crecía su miedo de perderlo todo si ella descubría su verdadera identidad. Una tarde, Clara le contó sobre una feria en la escuela de Martín. Era un evento especial, donde los padres iban a recaudar fondos para mejorar las instalaciones del colegio. Clara estaba entusiasmada, y Samuel, queriendo estar más cerca de ella y su hijo, se ofreció a llevarla y quedarse para ayudar. Durante el evento, Samuel observaba cómo Clara interactuaba con los demás, siempre con una sonrisa sincera, siempre dispuesta a ayudar. En ese momento, supo que había encontrado algo que no quería perder. Sin embargo, el temor a ser descubierto lo atormentaba. Sabía que no podía seguir ocultando su verdadera identidad por mucho más tiempo. Así que, un día, decidió que era hora de contarle la verdad a Clara. No podía seguir viviendo con esa mentira, especialmente porque sus sentimientos por ella eran cada vez más profundos. La mañana en que decidió confesarlo, Samuel estaba más nervioso que nunca. No sabía cómo reaccionaría Clara, ni si ella sería capaz de perdonarlo por haberle mentido durante tanto tiempo. Se detuvo frente a la casa de Clara, respiró hondo y, antes de que pudiera cambiar de opinión, le contó todo. Le habló de su verdadero nombre, de su imperio, de cómo había decidido alejarse de su vida como millonario para encontrar algo real. Clara lo escuchó en silencio, y sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y confusión. Durante unos momentos que parecieron eternos, Clara no dijo nada. Samuel temía lo peor. Entonces, Clara, con una sonrisa suave, le dijo: «No me importa quién seas ni cuánto dinero tengas. Lo que importa es la persona que he conocido estos últimos meses». En ese momento, Samuel se dio cuenta de algo importante. Había pasado su vida persiguiendo cosas que, al final, no tenían valor. Pero con Clara, había encontrado algo que el dinero no podía comprar: una conexión real, auténtica, y la posibilidad de construir una vida que no estuviera basada en el poder, sino en el amor y la autenticidad. Después de esa conversación, las cosas cambiaron para Samuel. Aunque ahora Clara conocía su verdadera identidad, seguían compartiendo esos momentos que tanto valoraban. Sin embargo, Samuel no podía dejar de preguntarse si todo seguiría igual, si Clara seguiría viéndolo de la misma manera o si la revelación de su fortuna cambiaría la dinámica entre ellos. Lo cierto es que, a pesar de sus miedos, Clara parecía ser la misma mujer sencilla, centrada en lo que realmente importaba: su hijo, su vida cotidiana y las pequeñas alegrías que encontraban en el día a día. Unas semanas después, Clara invitó a Samuel a su casa para una cena sencilla. No era la primera vez que lo invitaba, pero esta ocasión era diferente. Ahora, sabiendo quién era realmente Samuel, Clara quería demostrarle que, en su mundo, el dinero no definía la felicidad ni las relaciones. Samuel, por su parte, había dejado atrás los lujos de su anterior vida y comenzó a experimentar el verdadero valor de las cosas simples. La cena fue cálida y acogedora. Clara había preparado un guiso casero, y Martín, como siempre, estaba emocionado de tener a Samuel en su hogar.
A medida que la noche avanzaba, Samuel se dio cuenta de algo importante: lo que realmente anhelaba no era más riqueza ni poder. Lo que deseaba era formar parte de algo auténtico, de una familia, de un hogar lleno de amor y calidez. Ese fue el momento en el que comprendió que había estado buscando el significado de la vida en el lugar equivocado. Sin embargo, no todo sería tan fácil. La noticia de la desaparición de Samuel como millonario había comenzado a levantar sospechas en el mundo empresarial. Las empresas que había construido estaban comenzando a sufrir por su falta de presencia, y algunos de sus socios más cercanos empezaban a preguntarse qué estaba ocurriendo realmente. No pasó mucho tiempo antes de que la prensa empezara a investigar su paradero. Una mañana, mientras Clara y Samuel desayunaban en la cocina de Clara, su teléfono empezó a sonar insistentemente. Era uno de sus asistentes de confianza. La prensa había descubierto que Samuel estaba viviendo bajo otra identidad y que había estado trabajando como chofer en una de sus propias compañías. Los medios de comunicación querían respuestas, y la noticia estaba a punto de convertirse en un escándalo de proporciones masivas. Samuel, que había disfrutado de su anonimato durante meses, sabía que su vida privada pronto sería expuesta al mundo. Y peor aún, sabía que esto afectaría a Clara y a Martín, quienes hasta ese momento habían vivido alejados del mundo mediático y de los focos. Samuel se encontraba en una encrucijada. Por un lado, deseaba seguir con su nueva vida sencilla, pero por otro, sabía que su pasado como millonario lo estaba alcanzando. Esa misma noche, cuando la noticia llegó a los canales de televisión, Clara encendió el televisor y vio cómo su vida empezaba a ser el centro de atención. Las cámaras se agolpaban frente a su pequeña casa, y los periodistas no dejaban de hacer preguntas sobre su relación con Samuel. Clara, que siempre había valorado la privacidad y la tranquilidad, se sintió abrumada por la atención inesperada. A pesar de todo, Clara nunca culpó a Samuel. Sabía que él no había buscado esa situación y que todo lo que había hecho era en busca de algo real, algo que ambos habían encontrado el uno en el otro. Pero la presión comenzó a afectar a su día a día. Samuel, preocupado por la seguridad y bienestar de Clara y Martín, tomó una decisión dolorosa pero necesaria. Le propuso a Clara que se mudaran a una nueva casa, lejos de las cámaras, lejos de la atención pública. Pero Clara, firme en sus convicciones, se negó. No quiero huir, Samuel. No quiero vivir en una burbuja. He pasado toda mi vida en este lugar y no voy a dejar que unos periodistas nos quiten eso. Si nos mantenemos unidos, todo esto pasará. Esas palabras resonaron profundamente en Samuel. A lo largo de su vida, siempre había usado el dinero y el poder para protegerse de las dificultades, pero Clara le estaba enseñando una nueva forma de enfrentarlas, con valentía, autenticidad y sin esconderse. Así que, juntos, decidieron afrontar la tormenta mediática, confiando en que su relación y lo que habían construido juntos era lo suficientemente fuerte para resistir cualquier embate. Con el tiempo, la atención de la prensa se desvaneció. Samuel continuó su relación con Clara, pero ahora con un enfoque completamente nuevo. Aunque regresó a su rol como empresario, lo hizo con una nueva visión de la vida. Ya no buscaba acumular riqueza sin sentido, sino utilizar su fortuna para hacer el bien y marcar una diferencia en el mundo. A su lado, Clara y Martín le recordaban todos los días lo que realmente importaba. Y así, Samuel Martínez, el hombre que lo tenía todo, finalmente encontró lo que había estado buscando toda su vida: amor, propósito y una familia que lo aceptaba no por su dinero, sino por quien era en su esencia. Una lección que ningún lujo podría enseñarle, pero que había aprendido gracias a la sencillez y el amor de Clara y su hijo. La historia de Samuel se convirtió en un recordatorio de que, a veces, las mayores riquezas no se encuentran en las cuentas bancarias ni en los objetos de lujo, sino en las conexiones humanas y en las cosas más simples de la vida.